Hoy exploraremos uno de los salmos más profundos y poderosos, el Salmo 91. Pero este no es un salmo cualquiera, es un escudo contra el miedo, las energías negativas, las enfermedades y todo lo que pueda afectarnos de manera adversa. En sus palabras encontramos la fuerza para elevar una oración capaz de liberarnos de todo mal. Este salmo es único, ya que no solo relata experiencias comunes o alabanzas, sino que también introduce conceptos espirituales que no se encuentran en otros salmos. Durante generaciones, ha sido utilizado como una poderosa oración para enfrentar plagas, temores y fuerzas oscuras. Sin embargo, para comprenderlo en toda su profundidad, es esencial leerlo en su idioma original, el hebreo bíblico. Por favor, presta atención, porque me gustaría saber qué versículo te ha impactado más. Ahora, sin más preámbulos, analicemos el Salmo 91 verso por verso, leyéndolo en hebreo, traduciéndolo y explicándolo. Joseph Bisete Elión Betzel Sada Yitlonan, que significa, quien habita al amparo del Altísimo, descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Este salmo no es una oración común, no es el salmista hablándole directamente a Dios, sino que está escrito en tercera persona, como si un ángel o una voz profética se dirigiera a quien lo recita. Es un mensaje directo para cada uno de nosotros, revelando un principio espiritual fundamental. Para empezar, quien está sentado oculto con el Altísimo, es decir, quien en un plano espiritual está apegado a Dios, vive en su alma junto a Dios. Esto también se va a reflejar aquí abajo, dice reposará en la sombra de El Shaddai. Así que podemos decir que el que a nivel espiritual se ocupa a estar apegado y cercano a Dios, Dios le hará descansar y le protegerá. Aquí abajo dice el segundo versículo, Omar la Adonai Asiu Metsudati Eloah Yeftach Bo, es decir, dije a Adonai mi refugio y fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Es decir, dije al Eterno mi refugio y mi fortaleza, así yo le llamé. Como dijimos, el hecho de estar apegados a Dios hace que Él sea nuestra protección aquí abajo. Pero ¿cómo nos apegamos a Dios? Nos lo revela aquí en este versículo: Él es mi refugio y fortaleza, por cuanto es mi Dios en quien confiaré. La confianza hizo que se revele aquí abajo la protección, la confianza, esa ligación en el pensamiento, en la conciencia que dice yo confío en Dios, confío que Él me protegerá. Y no es solo una idea, sino que es un pensamiento activo en nosotros. Eso hace que se revele aquí abajo la protección divina. ¿Nos damos cuenta el por qué? Este es un salmo que se usa para la protección, pues todo el tiempo habla de eso y nos da las claves y las llaves para conseguirlo. Dice el verso 3: Kyuyatsileja mi paj yakus, mi deber abot, porque Él te salvará de la red que te atrapa y de la peste destructora. Si te fijas, hay dos tipos de salvaciones. La red es una trampa puesta por hombres, sin embargo, la peste es algo de la naturaleza, una plaga o una peste. Es decir, Dios te salvará no solo de pestes y enfermedades, sino también del daño que te quieran hacer aquellos que tienen libre albedrío y quieran elegir dañarte de todas maneras, Dios te protegerá de ellos. Dice el verso 4, que es traducido con sus alas te cubrirá, y debajo de las plumas de sus alas te protegerá. Escudo y armadura es su verdad. Sus alas. En hebreo hebrató se refiere a el miembro en sí. Hebrató viene de la palabra heber, el miembro de las alas en sí, mientras que la otra palabra, kenafab, que es también alas, se refiere a las plumas largas que forman el ala. Por lo tanto, tenemos el miembro en sí, el brazo en sí, podríamos decir, y después tenemos las plumas. Dice el salmista que Dios le protege también con su brazo, con su ala, pero en el sentido del miembro, y también con las alas en el sentido de las plumas. Si nos fijamos,
Cuando un animal nos tapa con su parte fuerte, de alguna manera nos cubre del exterior con las plumas, nos cubre por encima de todo daño que pueda venir por encima de nosotros. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo. Nos está diciendo no solo te cubrirá de daños que puedan venir y de tu exterior, daños que están a tu mismo nivel, daños materiales, sino también de daños que vienen de arriba, daños espirituales, todo tipo de cosas espirituales que te puedan dañar de dimensiones más elevadas. De estas también te protegerá. Pasemos al siguiente versículo, al número 5, donde dice lo tirá mi pahat laila, mi hetz yavioman. Es decir, no temerás del miedo nocturno, ni la flecha que vuela de día. Este salmo es también una protección contra el miedo. Si te fijas, no temerás del miedo parece una redundancia. Uno le puede tener miedo al miedo. La respuesta es que a veces el miedo es también causado por fuerzas espirituales negativas que nos rodean, por eso dice el miedo de la noche. La noche representa también la oscuridad y las fuerzas negativas. Al recibir la protección divina expresada en este salmo, no temerás de ese miedo que pueda llegar a nivel espiritual. Dice el verso 6: mi deber baofel ya eloj mi keteb yasut saoraim, es decir, la peste que camina en la oscuridad. Es decir, sigue el versículo anterior, que no temerás a la peste que camina en la oscuridad, ni del aire destructor en la tarde. Y aquí sigue diciéndoles dos cosas más que no temeremos, que son la peste que camina en la oscuridad y el ketem, que es como un aire destructor en el mediodía. Otro tema es lo que está recordado aquí, el día y la noche. El día son los tiempos que todo está claro, hay luz, todo se ve bien, es fácil tener fe, lo ves todo muy claro. Ahí seremos protegidos, porque como tendremos fe, como vimos, y por lo tanto confianza, entonces seremos protegidos. Pero nos dice algo más también en los tiempos que no vemos nada claro y no hay luz, no estamos en nuestro mejor momento, ahí también la recibiremos y confiamos a pesar del estado en el que nos encontramos. Allí Dios también nos mandará su protección, tal como nos dice el próximo salmo, el Salmo 92, y dice así: Leahit baboker hasdes ha, es decir, por la mañana tu bondad, la bondad que es visible y que más. Bimunat ya valelot y tu fidelidad en las noches. ¿Por qué la fidelidad? ¿Por qué en uno dice tu bondad y en el otro dice tu fidelidad? Porque la bondad son las acciones buenas de Dios hacia nosotros que se ven, por eso es el día. Sin embargo, la fidelidad es yo tengo que creer que Él me es fiel, ¿no? No lo veo, no lo tengo claro, pero lo tengo que creer en las noches, cuando estás en los estados de noches espirituales, allí necesitas la fe. Y los próximos versículos vienen a aumentar nuestra fe y nuestra confianza, que es el secreto más grande para adquirir esta protección divina. A veces nosotros mismos nos descalificamos de la protección divina. No, para mí no, porque yo he hecho esto, he hecho lo otro, no merezco la protección. Y tenemos que saber que nuestra fe es la que activa de alguna manera el modo de supervisión divina y de protección divina que vamos a tener sobre nosotros. Por lo tanto, no la desactives de tu vida. Dice el verso 7: y pol mitzideja elef urbami mineja eleja loigas van a caer, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, pero a ti no te alcanzarán. Sigue fortaleciendo nuestra fe rakbe eneja tabit, es decir, solo con tus ojos, observa y verás la paga de los malvados. Estos malvados de los cuales está hablando el versículo pueden ser también no solamente gente malvada, sino fuerzas del mal que nos rodean. Sin embargo, cuando digas el salmo confíes en la protección divina, verás su caída y su paga. Y dice el verso 8. Kiat Adonai masi Elión Santa Meoneja, es decir, porque tú, Adonai, eres mi protector, en lo altísimo has puesto tu morada. Este es un verso acortado,
literalmente dice en el hebreo literal porque tú, el Eterno, mi protector altísimo, has puesto tu morada. Y hay que explicarlo así, esta voz profética en la cual se expresa el Salmo nos todo esto que no te alcanzará el mal, como dijo en los versos anteriores, es porque has puesto tu morada con Dios Altísimo, que es mi refugio. Y es que al estar junto a Dios, los males que están en los mundos más bajos no nos afectan. El que viene en una conciencia elevada de fe y de apego a Dios no le afecta las fuerzas malas que están aquí abajo. Y dice el verso 9, Lote un benegalo y cravo aleja, es decir, no te ocurrirá ningún mal y ningún daño se acercará a tu tienda, es decir, tu hogar. Este es un versículo con gran poder espiritual. No te ocurrirá ningún mal a nivel espiritual y ningún daño o plaga se acercarán a tu tienda a nivel material. Es por eso que este es un salmo perfecto para decir en tiempos de plagas. Y además este también es un versículo muy especial para decirlo en tiempos cuando conducimos, cuando estamos viajando, lo tené le hará. La palabra teune también se puede leer como teuná, que es un accidente, así que no te ocurrirá ningún accidente. Es un verso para recitar también cuando salimos de viaje. Dice el verso 10, Kimal Javiet Sabel Ajlis Murjabi Hold, es decir, porque a sus ángeles les ordenará que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles nos pueden proteger de fuerzas espirituales en todos tus caminos. Quiere decir que en todo lo que hagas, Dios va a protegerte a través de sus ángeles. ¿Y cómo nos protegen estos ángeles? Dice el verso 11, Al-Kapai Misaun Hapentigobleja, es decir, van a llevarte en sus palmas para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Nos van a ayudar a elevarnos, nos elevarán en sus palmas. El ángel viene y te hace a alguien más elevado que ve los problemas y tropiezos desde arriba. No es que no vayan a estar los problemas, estarán, pero los vas a ver desde un prisma mucho más elevado y ya no vas a sentir el tropiezo. Al-Salva fet en tidrochtirmos kefir betanim, es decir, sobre el león y la víbora pisarás, caminarás sobre el cachorro del león y la serpiente. Cuando los ángeles nos elevan de las dificultades, nos alejan de ellas, como vimos en el verso pasado. Pero este verso que acabamos de leer dice que cuando Dios mismo nos protege, incluso en medio de las mismas, las pisaremos y las venceremos. Caminaremos sobre lo que debería ser un peligro y por milagro Él nos salvará. Pero para recibir la supervisión divina de los milagros necesitamos uno de estos dos requisitos que veremos en el verso 12. Así que hemos entendido algo muy importante: los ángeles nos pueden elevar de los problemas y que no los pasemos. Dios va a un nivel más allá. Pisarás sobre los problemas, estarás con los problemas, pero los vencerás. ¿Y cuáles son los dos requisitos? Leamos en el verso 12, Kibiasak bafaleteu asijbeu kiyada chemi, es decir, por cuanto me deseo, le libraré, lo elevaré porque conoció mi nombre. Si te fijas, hay dos niveles. Hay quien es liberado por Dios porque le desea. El deseo de conocer y conectar con Dios activa la supervisión milagrosa en nuestras vidas. Cuanto más desees conectarte y apegarte a Dios, más vas a recibir una supervisión personal. Ya dijimos en varias ocasiones que una de las leyes, digamos, de la relación entre el hombre y Dios que vemos en todo el Tanaj, en toda la Biblia, pero sobre todo en este Salmo, es que según el grado de apego del pensamiento del hombre con Dios, así también sube el grado de supervisión divina. Es como si cuanto más conscientes fueras de Dios, más Dios es consciente de ti, como un espejo que se refleja. Pero el verso nos da ese nivel que seremos además de liberados, también elevados, como dice el Salmo. Vamos a repetirlo para que lo veáis. Kibiasak bea faleteu, porque a mí me deseo y lo salvé. Primer nivel. Segundo, asijbeu, lo elevaré porque conoció mi nombre.
Elevarse ya no es solo ser liberado, sino que aparte de ser liberado, saldrás elevado de ese problema. Pasaremos por la maldición y no solo que no nos pasará nada y nos liberará de ella, sino que después de haber pasado por allí seremos personas de un nivel espiritual más alto. El pasar por un problema te hará subir de nivel espiritual si es que Dios está contigo. ¿Permites que Dios esté contigo en el problema? Si cuando hay el problema y dices, Dios me dejó, entonces estás alejando a Dios. Y cuando está el problema dices, yo sé que tú estás conmigo en este problema, entonces es cuando no solamente nos librará, sino que saldremos de ese problema más elevados. Para eso debemos conocer su nombre, dice el Salmo. Nombre en hebreo es Shem, que comparte raíz con la palabra Sham, que significa objetivo, hacer algo lesem, algo, es decir, hacer algo en nombre de algo es hacerlo con cierto grado de objetivo y de propósito. Y conocer el nombre es conectar, porque conocer significa conectar. Como vemos, Adán conoció a Eva el Tanaj en la Biblia. Conectar es conocer, es una relación íntima. Por lo tanto, Kiyadasemi, porque conoció mi nombre, es conectar con el objetivo, con el propósito de Dios en tu vida. Saber que en todo lo que estás pasando, en realidad estos son solo medios para que se revele el propósito divino en tu vida, y tu apego a esa fe hará que en todo lo que pases, no importa que, seas elevado. Quiero volver a repetir el concepto que hemos visto en nuestros últimos versos, y también es una gran pregunta: ¿por qué un ángel me puede liberar del problema? Me lleva en sus palmas y el problema queda debajo, mientras que Dios me hace pasar por el problema y después me tendrá que liberar o elevar a través de él. ¿No es acaso mejor que no tengamos problemas en absoluto? Para contestar esto viene el siguiente versículo, dice el verso 13. Es decir, me llamará y le contestaré, con él estoy en su sufrimiento, le redimiré y le daré honra. Como dijimos, este verso viene a contestar a la pregunta que vimos: ¿acaso no es mejor que Dios nos libere totalmente del problema y no solo que nos salve de él? Nos dice: por estos dos motivos le hago pasar por estas situaciones. La primera, porque me llamará y le contestaré. Si no pasara por el problema no me llamaría, pero en medio del problema me va a llamar, entonces podré contestarle y estar en relación con él. Y no solo que le contestaré, sino aparte hay un segundo motivo: le mostraré hasta qué punto estoy con él, y Moanoji Betzara, con él yo estoy en el sufrimiento. Si no hubiera pasado por esto, no podría haberle enseñado que estoy tan unido a él y le amo tanto que estoy dispuesto incluso a estar con él en el sufrimiento, en sus momentos más difíciles. Tal como dice el versículo: en todos sus sufrimientos, a él también le hacen sufrir, es decir, él también sufre con nosotros. En el Salmo 139, verso 8, David expresa: si subo a los cielos, allí estás tú; si desciendo al Seol, incluso en el lugar más profundo y oscuro, también estás presente. Y más adelante, Dios declara: Oreje a mí más llevaré ubisuati, lo que significa: los saciaré con una vida larga y les mostraré mi salvación a aquellos que hayan atravesado pruebas y dificultades. Recitar este salmo tiene un gran significado, ya que no solo invoca el poder de la protección divina en cada una de sus palabras, sino que también nos eleva a nuevos niveles de conciencia y fe. Nos enseña que cualquier experiencia que vivamos puede convertirse en un escalón para acercarnos más a Dios. Él nos saciará con una vida plena y nos revelará su salvación. Con esto concluimos el análisis de este poderoso salmo y comprendemos por qué es utilizado para invocar protección, disipar miedos y alejar cualquier daño, tanto físico como espiritual. Ahora te pregunto, de todo lo que hemos explorado, ¿qué parte te ha impactado más? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Salom.